Bueno, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Gracias por estar ahí. ¿Qué tal, Alejandra? Muchísimas gracias por el tiempo. La verdad que para nosotros tener tiempo en los medios sobre estos temas es muy, muy importante porque, nada, estamos hace años en el mundo de la conservación y la biodiversidad y a veces los temas diarios en Argentina son tantos que esto a veces pasa en segundo plano, así que más que agradecido por el tiempo que nos dan. No, por nada. Justamente hablabas que hace mucho tiempo que están. Tengo entendido que ya cumplieron los 100 años, Aves Argentinas, desde esos primeros inicios, ¿no? ¿Cuándo fue? Mirá, sí, ya los pasamos. Nosotros, la institución en 1916 se juntaron por primera vez, así que la verdad que tiene más de 100 años, es la institución más antigua en cuanto a conservación de Latinoamérica y la verdad ese orgullo y esa responsabilidad la tratamos de llevar de la mejor manera y sí, son muchos años que comenzaron un grupo de apasionados de esto y unos visionarios en algún punto, pues en 1916 entender que había gente que le gustaba la naturaleza y en algún punto las aves, que era lo que más les atraía, fueron unos pioneros, ¿no? Claro, pero además empezaron con eso y se fueron perfeccionando, tuvieron alianzas con otras entidades de afuera. Sí, sí, eh, por supuesto, porque empezó ahí en una esquina en algunos edificios históricos de acá de la Ciudad de Buenos Aires, después se trasladó cuando creció un poco más al Museo Bernardino de Rivadavia, digamos, todo tuvo un proceso de que fue mutando y acomodándose y en principio, como te decía, a muchos les gustaban las aves, pero en ese entonces casi eran naturalistas, les gustaba todo. Entonces, siempre fue un lugar de encuentro de gente apasionada por la naturaleza y después terminó ya teniendo su vuelo propio y teniendo su propia sede, su propia, digamos, lugar, y ese lugar después fue creciendo también, nos mudamos a lugares más grandes, y hace también como 35 años se creó la EAN, que es la Escuela Argentina de Naturalistas, donde hay un montón de cursos y un montón de actividades y una carrera de 1 y 2 años que salís como naturalista, y la verdad que estamos orgullosos porque en algún punto toda esta gente que le gustó y hoy grandes, grandes profesores que pasaron siempre por algún momento de sus vidas por aves, entonces el corazón lo tienen y tenemos el lujo de que sean hoy profesores de la EAN, estos grandes personajes de la conservación naturalistas. Qué bueno, incluso vi que hay cursos también, si entras a la página, hay cursos que pueden ser online para gente que no necesariamente estudia o sabe eso, que hay de aves rapaces, bueno, de un montón, una variedad de cursos que hay, ¿no? Sí, y eso viene en relación a lo que hablamos recién, digamos, es una entidad Aves Argentinas que es bastante generalista, digamos, a nosotros nos quedó el nombre de Aves Argentinas, lo cual es la línea, es Aves Argentinas y la conservación de su medio ambiente, pero toda persona que está y le gusta todo esto no solo está mirando aves, sino es un poco de todo. Y como bien decís vos, los cursos son muy, muy amplios. Está desde plantas nativas, paleontología, de cetáceos. Hay un montón de cosas que a veces hasta a nosotros mismos nos asombra porque lo que tenemos es una puerta abierta para toda la gente que le interesa esto y quiere aportar. Entonces, nada, están el grupo de árboles nativos, el grupo de tráfico de fauna, digamos, hay un montón de voluntarios y cuando esto empieza a crecer y los voluntarios empiezan a dar más horas y más tiempo y más pasión a esto, terminan armándose grupos de voluntarios y esto genera, ¿viste? Un mundo muy, muy grande. Hoy estamos más o menos alrededor de 3.000, 3.500 socios activos en la institución, lo cual es bastante interesante, digamos, ese mundo que engloba, ¿no?, a la institución. Los socios activos, por ejemplo, que pagan un canon, una cuota anual, ¿cómo es? ¿Hay gente que puede colaborar? Sí, exactamente. Sos socio, pagás una cuota mensual que se evita de las tarjetas o de lo que vos dispongas, formas de pago hay un montón. Y eso te da, a veces tratamos de no contar cuáles son los beneficios porque creemos que
asociarte a esto, lo que te da es un sentido de pertenencia que estás ayudando a la conservación, ¿no? Porque dentro de todo esto que contamos también está el departamento de conservación, el departamento de tierras, todo esto es que hay un montón de gente trabajando en proyectos de conservación sobre especies específicamente, hay proyectos sobre el macatoviano, proyectos sobre el cardenal amarillo, el tordo amarillo, un montón de especies en peligro de extinción, y después está el departamento también de tierras, que trabaja mucho en la creación, nueva creación de parques nacionales, ¿no? Con donantes generalmente de extranjeros que tienen muy a flor de piel lo que es la filantropía y donan sumas bastante importantes para la compra de tierras en Argentina y con el único fin de trasladarlas a parques nacionales. Y para hacer esto necesitan entidades serias y con trayectoria en el país, nacionales, y ahí es donde aparecemos nosotros trabajando con fundaciones internacionales, como te decía, y se creó el Parque Nacional Tras la Sierra en Córdoba, se creó el Parque Nacional Mar Chiquita, no solo Aves Argentinas, sino un montón de instituciones también locales y nacionales que aportan también un montón, porque esto tiene que ser un conjunto de cosas políticos, las provincias, los municipios, la nación, el Senado, para llegar a este buen fin, incluyendo parques nacionales, ¿no? Pero, digamos, todo esto es lo que creemos que el socio aporta. Cuanto más socios tengamos, es como que somos una institución más fuerte, que cada vez somos más consultados a nivel de gobierno. Entonces, eso ayuda a poder tener una voz más alta en todo esto que tanto nos hace falta, ¿no? Que a veces la realidad de la Argentina, la diaria, nos deja de lado estos temas, pero bueno, hay gente como nosotros, como instituciones como Aves Argentinas, que siempre pone la bandera en alto de esto para seguir trabajando. Bueno, uno de los puntos en la ciudad de Buenos Aires es la Reserva Ecológica de Buenos Aires, que es enorme y que hace poco, bueno, no sé si una vez por mes, hacen excursiones gratuitas, los sábados a la mañana, la gente va y hacen avistaje de aves, ¿no? Contame un poco de qué se trata eso. Dale, te cuento un poco. Eso parte de hace mucho tiempo, que lo que hacía, los que nos pareció, te cuento el origen, capaz no solo eso, de la institución. Como pasa en Argentina, estaba todo muy centralizado en Buenos Aires. Entonces se creó la idea, que hasta el día de hoy se está tomando en otros países, de crear los COAs, que los COAs son Club de Observadores de Aves. ¿Esto para qué era la idea? Para hacerlo más federal, digamos. Entonces nuestro sueño fue que en cada provincia haya un COAS. Estos COAS, hay COAS muy activos, COAS medios, COAS mucho más tranquilos, pero hay COAS del punto que generaron áreas protegidas provinciales, municipales, digamos, hay súper actividad, hacen cursos, y una de las actividades principales es que se juntan, ponele como decís vos, los sábados se ponen en un lugar, en Bariloche, un COA muy activo, tal lugar, se juntan en la Bustillo, en tal kilómetro, y sale un montón de autos en diferentes grupos a avistar aves. Y esto pasa en todas las provincias. Hoy estamos con más de 100 COAs, o sea que imagínate, esto fue hace muchos años y logramos tener un COA en cada provincia y más de uno en varias provincias. Y también lo que pasó es que se generaron muchos COAs en Capital Federal. Y uno de esos COAs, volviendo a tu pregunta, es el COA REX, Reserva Ecología Costanera Sur. Es un COA súper activo, el cual genera estas reuniones, que también siempre son socios de Aves Argentinas y colaboradores y como hablamos recién, voluntarios, que convocan de una forma así, sin nada, por amor a las aves, y se juntan. Entonces es muy lindo porque aparece gente con mucha experiencia en la observación de aves, que están siempre en estos grupos y más en la REX, en Costanera Sur, y aparecen chicos, muy chicos, acompañados con sus madres o con sus padres, o gente grande. Justo ahora apareció también un padre de un amigo mío que ni sabía y eso, y empezó a ir, un tipo mayor, y está fascinado y no se pierde un fin de semana en recorrer todos estos lugares, y es impresionante cómo ayuda mismo tanto la gente grande, porque es un tema de social
impresionante, estás conociendo gente constantemente, estás aprendiendo nombres de las aves constantemente, estás aprendiendo cosas nuevas constantemente. Entonces es una herramienta súper interesante como para una nueva actividad cuando ya estás jubilado o cuando tenés un poco de tiempo libre y es un poco, como decimos nosotros, como las drogas. Una vez que conoces todo este mundo de las aves, es muy difícil dejar. Entonces eso es re lindo, cómo se van haciendo nuevos grupos, y así pasa con otros COA. Está el COA Carancho de Palermo, de cada lugar tiene algún COA, y estamos hablando, creo que hoy más de 120 COAs están en toda la Argentina, que cumplió el rol de hacerlo. No solo está Aves Argentinas, que tiene la sede en Mateu y San Juan, sino que cada uno tiene su lugar de encuentro y se ha logrado tener un federalismo muy grande, porque está el COA de Ushuaia, súper activo, y se juntan todos los fines de semana y salen a ver pájaros. Así que en cada lugar hay que averiguar, entrar a Claro. aves, si está cerca de tu zona, es una de las formas de iniciarte y empezar a conocer, una de las puertas de entrada. Y dentro de la ciudad de Buenos Aires, además de la reserva, decías que ¿hay algún otro espacio para ir, para el avistaje? ¿Algún otro espacio así amplio? Sí, es impresionante, hay un montón de lugares, digamos, ¿no? Eso, muy interesante es empezar a conocer un poco más qué es lo que tenemos alrededor, porque lo común en lo general es cuando vos salís de tu casa, salís caminando y mirás para abajo. Y es impresionante a veces, si empezás a conocer todo este mundo, mirás para arriba y te impresiona hoy la cantidad de aguiluchos, digamos, mixtos se llama, para buteo mixto, que son estos que cazan palomas, que salen hasta en los Sí. noticieros y todo eso, y está lleno la ciudad de eso. Hay cerca de 6 7 especies de loros que se trajeron acá y se fueron escapando de acá, y hay especies que están nada más en Misiones, en Chaco, Formosa, y están acá en la ciudad de Buenos Aires, loros habladores. Entonces a veces levantás la cabeza y cerca de tu casa hay un montón de cosas para ver, un montón de cosas. Y lugares, como decís vos, hay un montón. Avellaneda, las plazas, hay plazas grandes, desde Plaza Las Heras, tenés la facultad enfrente de River, donde tenés un espacio espectacular también. Hay un montón de cosas, el autódromo de Buenos Aires, hay un montón. A veces donde se crea una cava y junto un poco de agua, también ahí tenés un montón, porque se concentran las aves acuáticas. Ese es un centro bien concentrado de un montón de especies. En Tecnópolis, al lado de Tecnópolis, está la reserva esa, donde también tiene una cantidad de aves impresionante. Y lo que tiene Argentina, que es muy impresionante, que tenemos un montón de ecorregiones, más de 18, 19 ecorregiones en el país, y tiene más de 1000 especies de aves, lo cual es una cantidad enorme para cualquier persona, birdwatching. Por eso tenemos tantos visitantes de observadores de aves extranjeros, americanos, europeos, que vienen a visitar Argentina, porque es impresionante la cantidad de aves que hay, digamos. Y mismo nombrando Costanera Sur, vos vas a Costanera Sur, no es que las ves todas juntas, pero tiene más de 300 especies registradas en algún momento, lo cual es una cantidad enorme. Pensá que el Reino Unido no llega a 300 especies en todo Inglaterra. Entonces, Argentina tiene un tinte especial por la cantidad de especies que podés encontrar en un lugar, digamos, ¿no? Qué bárbaro. Hablabas antes, al principio dijiste algo del cardenal amarillo, creo, como que lo rescataron, estaba en peligro de extinción, ¿puede ser? Sí, está el cardenal amarillo, es una especie que uno de los problemas grandes que tenía era el tráfico de fauna. Es una especie muy buscada por los jauleros, llamarlo así, porque es una especie que come semillas y entonces es fácil de criar y tener en jaulas, y es muy llamativa, muy lindo, un amarillo muy llamativo, con un copete y muy llamativo, y un canto muy agradable. Entonces es una especie que, además de por sí es escasa. Entonces, como todo nos pasa un poco al ser humano, que nos gusta tenerlo diferente, y esta gente, los jauleros que tienen pasión por eso, que lo buscaban mucho. Entonces se empezó a darnos cuenta hace mucho tiempo
que es una especie que cada vez se veía menos en naturaleza, cada vez menos, y hay una extracción muy grande de los machos, porque las hembras tienen un dimorfismo sexual, digamos, el macho es bastante más llamativo, entonces había una merma de población grande. Entonces, lo que se hizo desde Aves Argentinas, como hacemos habitualmente, es juntarnos con muchos actores que están trabajando en lo mismo, desde la Fundación Temaiken, el Ecoparque de Buenos Aires, el CONICET, la UBA, y se empezó a trabajar que hay muchos decomisos de esas especies por gendarmería, por prefectura, por la policía nacional, se encuentran estos decomisos sobre las rutas, se van a algún lugar como es el Ecoparque o Temaiken, se le saca sangre, se analiza si está bien. Esta especie en particular, lo que se descubrió en todo esto es que estaba muy determinado y se podía sacar con genética de dónde provenía cada animal. Entonces eso ayudó a que no se largaban, se cuida mucho cómo volver a, traer, a reintroducir una especie, no reintroducir, a insertar de vuelta el mismo individuo, en qué lugar, por la problemática que trae tanto de enfermedades, como saber en qué lugar está, porque si no estamos alterando demasiado y a veces por hacer algún bien estamos complicando más. Entonces lo que se le descubrió con todo esto, sacando sangre a cada individuo, y sacando sangre a los individuos que estaban en naturaleza, se descubrió que los individuos que estaban, poner en el sur de la provincia de Buenos Aires, estaban muy claramente definidos por su genética, por su ADN, que los que estaban en Corrientes o Entre Ríos. Entonces, cada individuo es sangrado, se hace toda una rehabilitación en estos lugares, que son especialistas, porque ya saben cómo mantener estas especies, estos animales, y una vez que ya están, se considera que ya están de vuelta ahora, se lo lleva a los mismos lugares de donde se han extraído. Y no solo esto, sino se dio un paso más y muchos lugares como el Ecoparque de Buenos Aires tiene, no quiero decir el número, pero muchas parejas criando, y lo que se está, porque algunos individuos capaz porque están muy improntados o tienen un ala quebrada o tienen alguna situación que no se pueden volver a reinsertar, pero los están utilizando como reproductores y esas crías son reinsertadas de vuelta, entonces hay todo un proceso muy lindo para contar como una linda historia, digamos, como en conjunto con un montón de actores que están pensando lo mismo y con el mismo fin, trabajamos en conjunto para hacer esto, digamos, ¿no? Y así hay varias especies que se trabaja cada especie de diferente manera, ¿no? Acá hablamos solo de una. Sí, sí. Decías, el ecoparque es el ex zoológico, ¿no? Ahí en Plaza Italia. Exacto, exacto. Eh, Yo lo llamo también como vos, pero ya nos fueron inculcando de que hoy sí, es ecoparque, pero es el es zoológico ecoparque, que todos recorrimos cuando éramos chicos, que fue una de sí. las herramientas espectaculares para atraer la gente a entender un poco más, ¿no? Porque los zoológicos son una de las mejores herramientas para hacer educación ambiental, ¿no? A pesar de que mucha gente los vea como cárceles, hoy creo que es un tema no menor a comentarlo, que ningún extremo es bueno a veces, pero el zoológico como una buena herramienta, con un buen manejo, con una línea educativa muy, muy importante y con líneas de trabajo de conservación, son herramientas excelentes, excelentes, son oportunidades únicas que hay chicos que nunca en su vida van a tener la posibilidad de ver una especie tan cerca o una especie y entender la problemática de la especie, y lo tienen a un colectivo, dos colectivos o un tren de distancia, entonces eso está muy bueno, ¿no? Bueno, hoy muchos de esos animales fueron a Temaiken, que me parece que ahí es como es un lugar más tranquilo. Creo que en los inicios el zoológico estaba bien ubicado, pero después imagínate con el tránsito, los ruidos y todo, los animales. No, eh, totalmente. Yo creo que, digamos, que pasó al principio cuando estaba este mundo que el zoológico se cierra, el zoológico sigue. Como yo decía, defender al zoológico de Buenos Aires es muy, muy difícil por como vos contabas, por la situación que llegó a estar. Lo cual, digamos, hay especies que pueden estar y especies que no, que se trasladaron, que se cambiaron, se fueron a mm, santuarios, que no tenían ningún motivo de estar, que eran especies con mucho más problemáticas de estrés, esto y
lo otro, como bien vos decís, hay especies que no tienen mayor estrés por estar ahí o no. Entonces hay que saber y sobre eso trabajar con conciencia y con gente que sabe, digamos, Europa, Estados Unidos, no digo que hagan las cosas bien, pero están abriendo zoológicos porque saben que es una de las herramientas importantes para concientizar gente, digamos. Pero bueno, era muy difícil defender el zoológico años atrás porque era arcaico, había quedado igual que cuando se había fundado por Perito Moreno, lo cual eso era lo difícil. Pero bueno, el proceso de transformación lleva mucho tiempo y es una de las formas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, Temaiken me encanta, porque veo Totalmente, la no, estás hablando distancia. de un zoológico de Sí, primera, de punta, totalmente. sí, sí, la Concebido distancia. ya con lo nuevo. Sí, sí. Bueno, ¿qué otras actividades? Bueno, me decías, te quería preguntar, en la reserva ecológica, ¿cuáles son los pájaros, digamos, más famosos o los que más se ven, que la gente conoce? No sé, hay gorriones que dice que el gorrión había desaparecido, volvió. Sí, bueno, el gorrión es justamente una especie introducida, ¿no? Hay una de las cosas que tenemos que son las especies nativas, que son las que siempre existieron hace miles y miles y miles de años, que se están evolucionando y están acá y tienen toda relación con cada árbol, una mariposa, con un montón de cosas, y especies introducidas que las trajo el hombre, entonces evolutivamente a veces algunas generan graves problemas y otras se adaptan más amigablemente. El gorrión es una de ellas, digamos, vino de Europa, digamos, ¿no? Pero bueno, ya se adaptó y es parte de nuestra fauna. En Costanera Sur, que tiene un ambiente muy, muy natural, es impresionante, ¿no? Tener eso es como un privilegio, no lo pueden creer la gente que viene afuera, que a cuadras de la Casa Rosada tengas esa maravilla de 300 y pico de hectáreas ahí. Yo te diría que, digamos, cada uno va a tener su corazón en cada especie. Cuando empezás a ver esto, te gusta una especie, una variedad o lo que sea. Yo creo que igual ahí la vedette son las aves acuáticas. Tiene esas lagunas muy, muy interesantes donde vos vas y son fáciles de ver y es impresionante la cantidad de especies diferentes. Uno mira rápido y ve patos, y cuando empieza a fijarse un poquito más, dice, che, espera, no son todos iguales. Algunos no son patos, pero andan en el agua. Entonces después ahí agarras un largavista, que ahí es el cambio grande. Cuando a mí me impresiona cuando gente dice, mirá, le empezás a contar, dice, che, qué interesante, hasta que le mostrás una especie o una caminata con largavistas, con unos buenos largavistas, normales largavistas, y empiezan a ver detalles que decís, wow, no, mira, no tiene el mismo pico que un pato. Eso es una gallareta. Y gallaretas, y mirás una y después mirás otra y decís, bueno, acá hay 3 especies diferentes de gallaretas. Entonces decís, bueno, no es todo pato, ya hay gallaretas, después dentro de las gallaretas hay otra especie, y después patos, y ves que diferentes colores, diferentes formas, diferente tamaño de pico, diferentes colores, y es la misma especie porque el macho tiene un color y la hembra otro. Entonces empezás a ver un montón de cosas. Yo por lo menos aconsejo a gente que empieza mirar a las lagunas, ¿no? Porque es mucho más amigable, son bichos que se quedan más tiempo, están más tranquilos, te permiten sacar estos detalles que hablamos, y ahí te empezás a amigar y te empieza a dar vuelta ese bicho que decís, mira, y abrís la guía, que te enloquece, esa famosa guía de Tito Naroski, que fue uno de los presidentes de Aves Argentinas, un histórico, que hizo esa guía de Tito Naroski, que se llama, que es la guía de identificación de aves de Argentina y Uruguay, que tiene un cardenal en la tapa, un cardenal cabeza roja, la cual te enloquece al principio porque decís, wow, hay 1000 especies acá adentro, ¿cómo identifico una? Son todas iguales, y después de a poquito, como todo, uno va aprendiendo y va encontrando esas pequeñas diferencias, salvo algunas especies que son los chorlos, son todos casi todos iguales, para como dicen varios, las aves pelágicas, que son las que viven en el mar, son bastante difíciles de identificar. Hay, digamos, grupos que son muy fáciles y otros más difíciles, y a algunos se les hace más fácil. Pero yo creo que para empezar las aves acuáticas es un buen lugar, y Costanera Sur es un lugar que es un imán para las aves acuáticas, porque ahí rápidamente ves cisnes de cuello negro, coscoroba, diferentes especies de patos, como te digo, gallaretas, zambullidores, que son macaes, que son otra especie que se zambullen y pescan desde abajo. Entonces,
Creo que eso es lo más amigable. Después empezás a mirar a los árboles y encontrás un montón de especies más, porque asombra la cantidad de especies que hay en Costanera Sur, es impresionante, pero ya vas a encontrar especies que las ves tapadas por una rama, se mezclan, van, saltan todo el día, entonces te generan más ansiedad ver qué es, qué no es, y empezás a ver todas esas partes. Hay mucho para ver, y una vez que llegas al río empezás a encontrar otras especies. Lo que tiene Costanera tiene una cantidad de ambientes en un espacio reducido que es única. Entonces, mientras caminás por esos tranquilo, con largavistas, y seguramente aconsejo con alguien que sepa, Claro. te va a impresionar. Te va a impresionar porque además, no solo de verlas, sino hay otro mundo también, que la gente que les pasa fanática de los cantos. Y no hace falta que ni las mire, porque con solo el canto ya sabe qué especie es. Cada especie tiene un canto particular. Entonces hay otro mundo ahí también que decir, bueno, las veo, las tildo en la guía, cuál vi, cuál no vi, desde los largavistas, o si me gusta el canto y empiezo por ese mundo, las graban, las escuchan, entonces dice, no hace falta verla, porque ya con escucharla yo sé qué especie es. Entonces, todo un mundo, como todo, ¿no? Cada cosa que investigamos tiene todo un mundo atrás, ¿no? Sí, sí, y otra cosa pensaba yo, los nidos también, ¿no? Depende del árbol, depende de la ubicación y depende del nido, también te das cuenta qué especie es, ¿no? Totalmente, los nidos son otro mundo también, un poco mucho más complejo, pero tienen la forma de los nidos, dónde está el nido, las alturas, de qué forma es el nido, y después lo otro que es espectacular, los huevos. Los huevos también son muy diferentes un huevo a otra especie. Hay especies que parasitan, que está bueno eso, que hay mucho acá en Argentina, que es el tordo renegrido, hay otra especie de tordos, que ellos nunca crían, sino ponen sus huevos en un montón de especies similares o no tan similares, y se van. Y esa especie cría a sus propios pichones y al pichón Bien. adoptivo, llamémoslo, del tordo renegrido, lo cual cuando crece es diferente a sus hermanos de nidada, y vuelve después a su bandada original, que es los tordos, por decir algo. Entonces hay un mundo muy lindo, un montón de cosas Sí. pasan, que uno se va enamorando y se va entusiasmando un montón en todas estas cosas que va descubriendo día a día, ¿no? Sí, sí, yo a veces he visto en National Geographic que uno hace la casa, tiene sus propias crías, se va y la utiliza otro, o sea que ya está hecho, ¿no? La construcción. El nido ya Sí, está hecho. bueno, eso pasa con el famoso hornero nuestro, el Sí, hornero, el ave nacional. Es un gran constructor de nidos y generalmente no reutiliza los nidos él. Entonces el nido que hace tiene ahí a sus pichones y al año siguiente no lo va a usar más. Y eso es un nido, hay tantos, muchos que hacen esas cosas, como los carpinteros, pero lo usan un montón. El de hornero lo usan los jilgueros, golondrinas, ratoneras, un montón de especies que son, digamos, están esperando esos nidos para empezar a hacer ellos sus propios nidos ahí adentro, ¿no? Y el carpintero que hacen esos huecos, una vez que sacan sus pichones, después hay un montón de especies que los van a ocupar esos nidos, ¿no? Por eso hay hasta estudios muy grandes en la selva donde los árboles antiguos son hospedadores y caen ramas y se crean un montón de huecos y son muy importantes. Se ha descubierto que al haber cortado un montón de árboles viejos, una de las falencias que pasaba en la selva era falta de agujeros, de huecos, porque desde tucán, hay un montón de especies en la selva que utilizan esos huecos. Entonces en varias reservas se ponen cajas nidos de diferente tamaño de entrada a la boca, porque hacen nido desde un montón de loros, tucanes, un montón de especies que utilizan huecos. Entonces, todo tiene una relación, imagínate, son millones de años de evolución que por algún motivo está esa especie ahí en relación con ese árbol, con esa fruta, con esa temporada, un montón de cosas pasan, ¿no? Por último, con respecto a las plagas o la cantidad, vos nombrabas a los loros o las cotorras que en algunos casos son como demasiados, o las palomas, que socialmente hay gente que las ama, gente que les tiene miedo, gente que las odia, hay de todo.
¿Qué visión tienen con respecto a eso? No, nosotros no somos extremistas, como te decía antes, es una institución que tiene muchos años y que sabe que también hay que seguir produciendo en Argentina, hay que seguir dando comida, hay que seguir trabajando, pero todo en equilibrio, digamos, ni un extremo ni otro. Con respecto a las plagas, lo que nosotros hablamos siempre es que una cosa, viste, decir es plaga y se acabó y matarla, y otra cosa es entender un poco todo esto, porque si nosotros empezamos a entender qué es lo que está pasando, podemos darle mejores soluciones, ¿no? Vos nombraste la cotorra, digamos, es nativa de Argentina, pero ha hecho, como decís vos, en momentos se la ha nombrado plaga, es una especie que a veces ha tenido problemas en el agro, pero bueno, le dimos dos cosas que son fundamentales, digamos, cuando llegamos acá. En Argentina, en la pampa, digamos, pensá que los árboles más grandes eran los talas o árboles chicos, bajos, donde una comadreja era fácil de subir y entrar a los nidos y depredarlas y eso. Y tenía que volar bastante para conseguir alimento. Y de repente llegó el ser humano, cambió un poco el ambiente y plantó eucaliptus, que son originarios de Australia. Y son árboles altísimos, con difícil acceso para los predadores, donde crean estas cotorras, encontraron un lugar espectacular para hacer esos grandes nidos de palitos y inllegables por ningún depredador. Y bajando de esos eucaliptus tenían plantaciones gigantes de girasol, de maíz, de trigo, lo cual le dimos comida todo el año y el mejor refugio para criar. Entonces, digamos, si entendemos eso, podemos empezar a entender qué soluciones le podemos dar. Entonces hay un montón de cosas que nada, hay que aprender y entender un poco más qué es lo que está pasando. Nosotros llegamos, los argentinos, llegamos con un paradigma que todo lo europeo era lo bueno, entonces se creaba un campo y los árboles interesantes para tener alrededor del campo eran europeos, no había árboles nativos que eran lindos. Y hoy se está volviendo a eso, hoy hay viveros que casi venden exclusivamente plantas nativas, y se está entendiendo un poco todo ese proceso, que lo nuestro, lo propio, lo nativo, lo local, hay un montón de cosas súper lindas, pero venimos todavía arrastrando ese paradigma de que lo europeo era lo bueno. Por eso introdujimos ciervos colorados, porque venían y decían, che, no, el ciervo colorado europeo es lo mejor. Introdujimos jabalíes, todas cosas europeas que pensábamos que era lo mejor, no, sin saberlo. Hoy lo sabemos, capaz tarde o no tanto, hay que seguir trabajando con eso. Qué bueno. Bueno, la verdad, felicitaciones por todo lo que hacen. Le recomendamos a la gente, si está interesada, puede entrar a la página de Aves Argentinas por internet. Ahí tienen toda la información, obviamente todas las redes sociales las tienen. Y por otro lado, vos además de tu actividad como presidente de Aves Argentinas, me imagino que con todo el material de fotografías y toda tu experiencia, lo volcás, tenés una productora, ¿no? Sí, exactamente, como bien decís vos, yo estoy desde los 12 años, así que pasaron varios años de que me metí en Aves Argentinas, y a raíz de eso me apasionó toda la vida la fotografía y filmar, y también entendiendo desde el punto de vista tan metido en este mundo de la conservación, que en Argentina o Sudamérica hay una pata muy importante que era la difusión, digamos, es muy difícil conservar lo que no se conoce. Y nosotros estamos, digamos, ávidos de prender un televisor o lo que sea antiguamente y recibir información de lo que pasaba en África, documentales de Europa, de Estados Unidos, de Australia, y poco sabíamos de nuestra fauna. Entonces un poco me generó se me desprendió ese bichito de decir, hay que empezar a dar a conocer acá, ¿por qué no lo podemos hacer acá? Así que hace muchos años creé esta productora, de la cual hicimos varios documentales, La ocasión macatoviano, Yaguareté la última frontera, Héroes de la conservación, un montón de documentales que pueden estar en las redes dentro de las redes de Jumara, Jumara Film, Jumara, Jumara, y, eh, y encontrar esto, que era un poco lo que a mí me parecía que faltaba, que era la difusión, digamos, ¿no? Y bueno, y gracias a eso, después de muchos, muchos años, ya estamos trabajando no solo tampoco para acá exclusivamente, sí filmamos nada más exclusivamente casi Argentina, pero también para afuera. Trabajamos para National Geographic, para BBC, para productoras de la televisión francesa, televisión alemana, que en algún punto ellos tienen mucho interés por la naturaleza, la fauna, historias nuevas que nunca se contaron y todo eso.
Nosotros como argentinos tenemos ahí una deuda para mí, porque si nos ponemos a pensar, uno de los mejores lugares para ver los mejores documentales naturales del mundo es la BBC, que es la televisión pública inglesa, es una televisión pública, es el canal público, lo cual nosotros tenemos un gran canal como Canal 7, Televisión Pública Argentina, y nos tendríamos, pues tenemos todo, la gente, los ambientes, la fauna, y tener, lo hablamos la otra vez, un departamento de historia natural, como se llama allá. Y creo que es eso, empezar a difundir todo esto es eso, porque yo hago documentales, es de donde vivo, pero no puedo alejar mi pata conservacionista y entonces, además de hacer documentales para afuera, eso todo trato de volcarlo acá en Argentina para seguir difundiendo y todo eso. Entonces, desde nuestras redes también tratamos de difundir y que la gente conozca un poquito más qué es lo que tenemos, ¿no? En nuestros patios, en nuestras plazas, en nuestros jardines, en nuestros parques provinciales, en nuestros parques nacionales. Me parece que es la base de hacer conservación, es conocer lo que tenemos. Es verdad, es verdad. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, nuevamente le recomendamos a la gente, puede entrar a Humara, que sería Juan Manuel Rayo, ¿no? Humara. Sí, María, Juan pero María. no hay problema. Sí, sí, y aves argentinas que están, como decimos, Sí, en todas las redes. Creo que eso es súper interesante, tiene un montón de cosas para hacer en aves argentinas, así que bienvenido sí. sea que sean parte y que formen parte de la bandada. Bueno, y desde acá, bueno, quiero agradecer, por supuesto, a la doctora Mirta Goboni, que es la vicepresidenta segunda del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y que es la coordinadora consejera de esta Comisión de Acción Cultural, ¿no? Del Consejo. Gracias, porque gracias a ellos podemos hacer este tipo de notas para todos, ¿no? Bueno, gracias, Juan. Muchísimas gracias a ustedes y nuevamente estamos acá a disposición para cuando quieran y gracias por el tiempo que nos dan a estas cosas que para nosotros es muy valioso. Así que agradecido a vos y a todo el equipo que está por detrás. Muchas gracias.